Es hora, muy queridos oyentes, de compartir con ustedes las reflexiones que hice por escrito para Las Dos Orillas, una publicación digital que ustedes pueden consultar directamente o a través de la página de La Hora de la Verdad. Esas reflexiones se refieren a los términos y alcances de la alianza de Juan Manuel Santos, alias Juanpa, como a él le gusta que lo llamen, con Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, y para Santos el futuro presidente de la República. Uno tiene que entender la historia y no vale la pena hablar de la historia pasada, sino en cuanto pueda ser maestra para la historia futura. En uno de sus más grandes ensayos, que se llama precisamente La historia como sistema, don José Ortega y Gasset decía que él no se iba a dedicar a contar la historia, sino a anticipar la historia. Uno tiene que anticipar los acontecimientos. Es el gran esfuerzo de un historiador, saber para dónde van las cosas. Pues estas, las de la alianza de Juan Manuel Santos con Gustavo Petro, hay que entenderlas antes de que nos tomen de sorpresa y antes de que sea demasiado tarde. ¿Dónde empieza esta alianza? Sorpresivamente, en la campaña para la segunda presidencia de Juanpa, apareció un respaldo manifiesto, hecho sin pudor y con todo el despliegue de los bienes y de los recursos del distrito, de parte de Gustavo Petro y de su alcaldía. Recuerden que varios secretarios de Gustavo Petro renunciaron para ponerse a dirigir y a promover la campaña de Juan Manuel Santos, por supuesto contando con los recursos de la alcaldía. Denunciamos en su momento que se habían hecho o se hacían reuniones y reuniones en todos los barrios de la ciudad, especialmente aquellos donde el progresismo cree tener una mayor cauda electoral, comprando la gente con muchas cosas. Y se hacían estas reuniones promovidas por los secretarios del distrito. Petro le puso toda la maquinaria del distrito capital al servicio de Santos. ¿Qué consiguió? Nada menos que un cambio fundamental entre las manifestaciones que hicieron los electores de Bogotá en la primera vuelta con lo que hicieron en la segunda. Le dio una voltereta a la opinión de Bogotá el señor Petro en favor de Juan Manuel Santos, y esos fueron centenares de miles de votos, los que contribuyeron de manera determinante, definitiva, a la reelección de Santos. Favores gratuitos, un entusiasmo frenético de Petro por lo que Juanpa significa, ¿no? Una alianza estratégica que va para alguna parte. Y que tiene, por supuesto, contraprestaciones, y contraprestaciones inmediatas. ¿Cómo le ha pagado Juan Manuel Santos a Gustavo Petro esa alianza para la reelección? Pues neutralizando el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene en sus manos desde hace meses la destitución de Gustavo Petro, en un proceso que inició un consejero, que resolvió decretar la suspensión provisional del acto administrativo por el cual la Procuraduría General de la Nación destituyó a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá. Y es bien sabido que cualquiera puede acercarse a esa realidad asombrosa, desconcertante y repugnante, que Juan Manuel Santos tiene muchos consejeros de Estado a su favor, por lo menos lo suficiente para bloquear las decisiones de una mayoría que no atina a expresarse. Entonces, primer favor, bloquea mi destitución, y yo sigo en la alcaldía de Bogotá. Y sigo en la alcaldía de Bogotá moviéndome como me dé la gana para lo que yo quiero ser, que es presidente de la República. Petro nos lo ha negado. En eso ha tenido la sinceridad del hombre explosivo, convencido de sus cosas y que se siente iluminado por un destino superior. Pues Petro ha dicho que quiere ser presidente de la República y que su plataforma de lanzamiento es la alcaldía de Bogotá. Entonces, Santos mantiene a Petro como alcalde de Bogotá,
Por otra parte, le neutraliza también decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que pudieran favorecer a quienes han estado inicuamente perseguidos a través de falsos testigos y a través de toda clase de maniobras en el proceso por la toma del Palacio de Justicia, porque a Petro no le gusta que le hablen mucho de ese tema, porque podría, como dicen ahora los cronistas judiciales, salpicarlo. Pero en todo caso, Santos le está pagando a Petro el favor y se lo paga también de otra manera. La gestión de Petro para la alcaldía de Bogotá es un desastre, es una calamidad. ¿Cómo le paga entonces Santos? Le dice, usted quiere hacer metro, yo contribuyo al metro. Pero cuando la cosa queda grande, cuando ya se sale de las manos, entonces le dice, bueno, tal vez el metro no me alcanza ni siquiera en las promesas, ni siquiera para plantear las cuentas. Pero le ayudo con la ALO, que es un clamor de la ciudadanía que se construya una vía que es vital para el porvenir de la ciudad, como Francisco Santos, candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, lo ha dicho repetidamente por estas líneas, por estas ondas. Entonces le ayudo con la LO, le ayudo con Transmilenios. Eso me cabe por lo menos dentro de las mentiras de mi presupuesto y ahí estoy con usted para sostenerlo y para que usted pueda salir de la alcaldía de Bogotá diciendo que hizo una gestión por la ciudad. Nueva contribución de Santos al futuro de Petro. ¿Cuál es el futuro de Petro? La candidatura a la presidencia de la República. Entonces Petro saldrá de esa candidatura, pero haciéndole otro favorcito a Santos. ¿Cuál es? Santos necesita ganar Bogotá en las elecciones de octubre y Petro va a ser el hombre que le gane a Bogotá con la inversión de dinero que sea necesaria. Aquí no gana las elecciones el que tiene más votos, sino el que tiene más plata, y plata de los recursos públicos. Siempre nos pareció asombroso e inexplicable que Petro en su incompetencia dejara de ejecutar miles y miles de millones de pesos que tiene guardados en el presupuesto. Todos saben que el distrito tiene billones de pesos en cuentas en los bancos que no ha podido ejecutar. ¿Será eso pura inexperiencia y pura ineptitud? ¿O será que ese es el guardadito que tienen para sacar a rodos para las elecciones de octubre y para que Petro le gane a Santos las elecciones? ¿Con qué alcalde? Con un alcalde que le convenga a los dos, pero que en todo caso no sea un alcalde del Centro Democrático, no sea un alcalde que pueda poner en peligro la idea de que Bogotá ha dejado de votar por el gobierno de Juanpa, es decir, por la paz, porque como aquí ya se resolvió que las elecciones de octubre son una especie de tercera vuelta y de manifiesto en favor de la paz para que nos la metan como nos la quieren meter por vía intravenosa, pues ahí va a estar dentro de ese pacto Juanpa Petro. Ahí hay una nueva manifestación. Petro le gana la alcaldía a Juan Manuel Santos, probablemente con un candidato tan afecto a Petro y tan cercano a él como Holman Morris. Que se tenga fina la señora Clara López, porque de pronto va a tener sorpresas muy desagradables, pero es que en estos juegos no hay lealtades, ni consideraciones, ni respeto por nada. Y si es Clara López la candidata y no Holman Morris, y va a contar ella con el apoyo gigantesco de los recursos de la alcaldía de Bogotá, eso será recibiendo en contraprestación nuevas manifestaciones de adhesión y de consideración hasta todos los más altos niveles, hasta una especie de clímax, de paroxismo emocional por los diálogos de La Habana y por la supuesta paz. Así pues que ganan la alcaldía de Bogotá, sigue la alianza entre los dos, ¿y para dónde va? Va a que Petro le dé un nuevo impulso al tema de la paz en La Habana. Petro es íntimo amigo de Chávez y con eso íntimo amigo de Maduro. Petro entra a Venezuela como Pedro por su casa o como Petro por su casa sin necesidad de hacer diligencias de inmigración, porque él es dueño de Miraflores.
y a través de Miraflores puede ser dueño también del proceso de paz. Y miren ustedes qué maravilla y dónde nos encontramos. La alianza termina en que las FARC y los negociadores y Juan Manuel Santos llegan a la conclusión de que hay que conseguir un presidente de la República que interprete adecuadamente el futuro del posconflicto y que le dé garantías a las FARC y que lleve a los colombianos por los caminos de la paz. Y ese será Gustavo Petro. Gustavo Petro será el candidato de las FARC y el candidato de Juanpa. Ténganlo por seguro. Y eso explica por qué están tan frías, antes de que se vuelvan muy calientes en sentido negativo las relaciones entre Germán Vargas Lleras y el presidente, porque Germán Vargas Lleras ya se olió el tocino. Y ya sabe que lo de su candidatura, esa que está pregonando con casco amarillo y con botas en las obras públicas y hablando de dobles calzadas que no se construirán, eso no va a ser suficiente. Porque el tema es La Habana y Vargas Lleras no es fuerte en los diálogos de La Habana. Y no es fuerte por razones que bien podemos comprender. La cosa es con Petro, y Vargas Lleras ya lo descubrió, y el futuro de esas relaciones de Vargas Lleras con Santos va a ser un futuro muy amargo y muy complejo, pero hay que sacar al otro lado el tema de la paz. Y qué mejor con Petro, un hombre además de buen corazón que no resiste siquiera ver un toro bravo lidiándose en la plaza de toros de Santa María, un hombre de paz. Un hombre que lo sacrifica todo, que fue capaz de contribuir a los diálogos de paz del M-19 con el gobierno nacional. Él no se tomó el Palacio de Justicia. El M-19 no hizo nada que pudiera ofender el pudor de la República en absoluto y está dispuesto a servirle a la paz. Y entonces no se presenta como comunista porque no lo ha sido, porque él es simplemente un fascista disfrazado de cualquier cosa, porque los fascistas representan, es un punto de vista emocional sobre la vida y no un punto de vista racional. De manera que queríamos contarles a ustedes, queridos oyentes, queríamos compartir eso con ustedes para que la historia no nos atropelle. Todas estas cosas que estamos viviendo apuntan a que el próximo candidato a la presidencia de la República, presentado de forma coordinada por Santos y por las FARC, será Gustavo Petro, que ya tiene respaldo de grupos económicos gigantescos desde hace mucho rato. Los demás se sumarán como se han sumado siempre a todos estos procesos. Los políticos de la Mesa de Unidad Nacional con un poco más de mermelada, que la habrá y mucha. Los restos de lo que quede en el país, así como se jugaba Chávez, los restos de lo que tenía Venezuela, se lo jugarán por la paz y tendremos a Gustavo Petro de presidente de la República para garantizar que las FARC sean realmente las dueñas de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.